Buenas tardes, mi nombre es Esdrasaide Esquivia Sánchez y junto a mis compañeros Oscar Emilio Martínez Valdés y Alan Fernando Velasco Leal, presentaremos la solución de las ondas de un electroencefalograma mediante la segunda ley de Kirchhoff y el uso del método de las variables separables. Como una pequeña introducción al tema, tenemos que durante el desarrollo de este trabajo abordaremos el estudio de la derivada en electricidad. Trabajaremos también en los inicios de construcción que comprende un electroencefalograma, analizando el proceso que tiene la señal para pasar de ser un simple ruido a una representación gráfica de la actividad cerebral. Calcularemos también la corriente y carga proveniente de uno de los filtros mediante una ecuación diferencial, la cual constituye una de las operaciones de mayor importancia cuando tratamos de funciones de variable real. Dentro del marco teórico abordaremos los análisis y exposición de la señal eléctrica, la realización de un electroencefalograma y la amplificación de señales. Bueno, tenemos a la señal eléctrica, la cual está en las células piramidales de la corteza cerebral. Cada una de esas neuronas constituye un diminuto dipolo eléctrico, del cual la polaridad depende de que el impulso de la célula sea inhibitorio o excitatorio. Para poder obtener y registrar una señal de actividad eléctrica en cada región cerebral por medio de la superficie craneal, se colocan distintos electrodos que captan la diferencia de potencial entre ellos. En la imagen se puede ver un ejemplo de lo que es la señal eléctrica. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, pues yo voy a hablarles un poquito de cómo es la realización de una electroencefalografía. Básicamente, una electroencefalografía es un estudio y un análisis de diversos parámetros como pueden ser los campos eléctricos cerebrales, como la topografía, tenemos la polaridad y cómo la variación de estos parámetros en un espacio temporal pueden variar con la amplificación y la diferencia de potencial captada por electrodos. Muy bien, de este estudio tenemos como diversas variaciones, de las cuales se destacan tres por su, no quiero decir por su importancia, más bien por lo común que son o por lo positivos que llegan a ser los resultados que arrojan. Tenemos la encefalografía estándar, que se toma este estudio por medio del cuero cabelludo. Tenemos la encefalografía cortical, que como su nombre lo dice, se realiza precisamente en la superficie cortical. Y tenemos el que llega a ser el más complejo y el más preciso a la vez, que es la encefalografía de profundidad, que este ya se realiza de forma intracerebral. En la imagen tenemos cómo es que se realiza precisamente el estudio estándar, que es por medio de una malla de electrodos, los cuales están conectados uno al otro en forma de serie. Entonces, la diferencia de potencial va siendo comparada de un electrodo a otro y así es como se arroja el resultado. Muy bien, voy a hablarles ahora un poco sobre la amplificación de estas señales eléctricas, debido a que es sabido que las señales generadas por el cuerpo humano tienden a tener amplitudes muy pequeñas, y cuando me refiero a muy pequeñas me refiero a que son diminutas, casi imperceptibles. Suelen estar comprendidas entre un μ de voltios y 100 milivoltios, entonces sabemos que son sumamente pequeñas, como les digo, casi imperceptibles, y por lo mismo de que son tan pequeñas llega a haber mucho ruido, mucha interferencia a la hora de analizarlas. Entonces será requerido que sean amplificadas para poder trabajar con ellas. Al ser tan diminutas, estas señales suelen ser incompatibles con diversos dispositivos de cómputo, como son displays, convertidores de AD. Entonces tenemos que amplificarlas para que de esta forma sean compatibles con estos dispositivos, en este caso específicamente con un electroencefalógrafo. Además, tenemos la utilización de filtros para poder eliminar todo este ruido, y los filtros básicamente nos van a ayudar a separar y dejar pasar señales presentes en ciertas bandas de frecuencia y bloquear las señales de otras bandas de frecuencia que no sean deseables. Cabe recalcar que los electroencefalógrafos que se emplean en clínicas y hospitales se diseñan dentro de frecuencias de importancia clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que están comprendidas entre 0.1 y 50 hercios, que suena como que es un rango increíblemente amplio, pero realmente les digo, son frecuencias muy bajas que necesitan ser amplificadas para poder ser estudiadas de forma compleja. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo es que funciona este bioamplificador.
Aquí tenemos al paciente que, como ya les demostramos cómo se toma la encefalografía, se toma su encefalografía y por medio del bioamplificador se manda la señal que ya es legible y podemos tomar y derivar análisis de esta imagen. Bueno, ahora voy a hablarles un poco sobre las leyes de Kirchhoff que ya mencionamos. Sabemos que la electricidad tiene una ley que describe el comportamiento de los circuitos eléctricos, que es conocida como la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff es adecuada para estudiar las propiedades simples de los circuitos eléctricos. A partir de las tres leyes experimentales que presentamos aquí y la segunda ley de Kirchhoff, vamos a ver cómo el análisis de estas ondas puede ser resuelto por medio de Kirchhoff y del sistema de variación. Sabemos que la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma de las caídas de tensión en los elementos de inducción, resistencia y capacidad es igual a la fuerza electromotriz total o voltaje en un circuito cerrado. Y después tenemos estas tres leyes experimentales que nos ayudan a completar este análisis. Y la primera nos dice que la caída de voltaje a través de una resistencia es proporcional a la corriente que pasa a través de la resistencia. Si R es la caída de voltaje a través de una resistencia I es la corriente, entonces sabemos que voltaje será igual a la corriente por la resistencia. Como segunda ley tenemos que la caída de voltaje a través de un inductor es proporcional a la tasa de tiempo instantánea de cambio de la corriente. Si VL es la caída de voltaje a través del inductor, entonces VL será igual al diferencial de L sobre el diferencial de T, donde L es la constante de proporcionalidad llamada el coeficiente de inductancia o simplemente podemos llamarlo inductancia. Por último, pero no menos importante, tenemos la caída de voltaje a través de un condensador es proporcional a la carga eléctrica instantánea del condensador. Si VC es la caída de voltaje a través del condensador y Q la carga instantánea, entonces VC será igual a Q sobre C, donde 1 sobre C es la constante de proporcionalidad. C se conoce como el coeficiente de capacitancia o simplemente capacitancia. Bueno, pues a continuación veremos las aplicaciones que éstas tienen, tanto la segunda ley de Kirchhoff y el método de variables separables, para la solución de distintos parámetros. Bueno, primeramente vamos a especificar la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. Aplicando la ley de mallas de Kirchhoff al circuito, si se desea calcular la carga de un circuito con un capacitor y una resistencia, se sustituyen los valores para las caídas de voltaje en función de la carga, Q en respecto de T. Y se tiene la siguiente fórmula, que es la primera que vemos en pantalla. R, que representa la resistencia, multiplica a la derivada de la carga con respecto al tiempo, más la carga multiplicada por la constante de capacitancia, que es 1 sobre C. Esto va a ser igual al voltaje total del circuito. Entonces, C y R son las constantes conocidas como la capacitancia y resistencia, respectivamente. La carga, Q, con respecto a T, se llama también respuesta del sistema, en caso de tener un inductor y se desease calcular la corriente. La ecuación sería la segunda que vemos en pantalla, donde L representa la constante de la inductancia cuando se llega a utilizar un inductor. Esta multiplica a la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Se le suma la corriente total multiplicada por la resistencia y también se le suma la carga multiplicada por el recíproco o por la constante de capacitancia. Esto va a ser igual al voltaje total. Dice también que I con respecto a T es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esto más adelante veremos por qué es así, porque a veces se determina la ecuación de la carga, pero esta misma tiene que ser derivada para saber la corriente. Pero bueno, avanzando. Para convertir esta ecuación en una ecuación lineal se debe escribir una de las dos variables dependientes de t, tiempo, las cuales son I y Q, en función de la otra. Esto se consigue haciendo uso de la definición física de corriente eléctrica, la cual enuncia que la corriente es el cambio de la carga eléctrica en el tiempo. Sustituyendo y realizando las derivaciones necesarias, se obtiene la última ecuación que vemos en pantalla, que como podemos ver es la constante de inductancia multiplicada por la segunda derivada de la corriente eléctrica con respecto al tiempo, más la constante de la resistencia multiplicada por la
derivada de la corriente con respecto al tiempo, más lo que hemos visto en las tres fórmulas, está presente en las tres fórmulas, que es la carga multiplicada por la constante de capacitancia. Esto igualmente va a ser igual al voltaje total. Aquí, como podemos ver, pues es la modelación del circuito. Se utilizaron la ley de Mayas y el método de variables separables para la solución de las ecuaciones diferenciales. Se conecta una corriente de 12 voltios a un circuito en serie donde la inductancia es de 0.5 henrys, la unidad de los inductores, y una resistencia de 10 ohms. Y pues aquí primero recopilamos los datos que tenemos, o sea, que nos da el circuito. Formulamos la ecuación diferencial, sustituimos los valores según los datos que nos estén dando. Y en este caso, pues optamos por el método de variables separables, aplicamos los pasos necesarios y al final llegamos a la respuesta que está marcada en verde. Y si esta respuesta, que es la corriente total, la graficamos en cualquier interfaz gráfica, que en este caso utilizamos GeoGebra, pues nos va a dar la señal limpia sin ruido de la corriente. En el segundo ejemplo, pues tenemos una fuerza electromotriz o voltaje de 100 volts, una resistencia de 200 ohms y un capacitor de 10 microfarads. También queremos determinar la corriente. Simplemente sustituimos los valores que nos esté dando el circuito en la ecuación diferencial y pues otra vez se aplican los pasos del método de variables separables y al final primero llegamos a la respuesta de la carga con respecto al tiempo, que es la que vemos arriba de donde está remarcado en verde, que es 1 sobre 100 menos 1 sobre 100, que multiplica al número de Euler elevado a la 50t. Esto no es la corriente, que es lo que tenemos que determinar, es lo que nos interesa. Esto se deriva, es precisamente lo que mencionaba en la segunda fórmula de dos diapositivas anteriores. Derivamos este resultado y nos va a dar la corriente, y eso pues también lo ponemos en cualquier interfaz gráfica y nos va a dar la señal limpia, sin ruido. Bueno, aquí podemos ver señales con ruido, en específico son las de la derecha. Estas señales pueden entorpecer el diagnóstico que debe dar el proveedor de atención médica al paciente. Nosotros como ingenieros biomédicos no vamos a trabajar con estas señales como tal, o sea, de dar un diagnóstico a un paciente. Nosotros de lo que estamos encargados es de limpiar esa señal para que el médico o cualquier proveedor de atención médica dé un diagnóstico correcto al paciente. Aquí podemos ver un circuito que es un amplificador. Los circuitos que vimos anteriormente son circuitos básicos, donde nada más hay una fuente, una resistencia y un capacitor o inductor. Estos circuitos básicos sirven para poder avanzar en este tipo de situaciones en donde se amplifica una señal y se tiene que filtrar y limpiar el ruido que hay en esa señal. Como podemos ver en la imagen, pues es un circuito más complejo. Aparte de resistencias, estamos viendo estos que son los amplificadores, o sea, ya son temas más avanzados en la electrónica. Pero así como hay circuitos resistivos y circuitos más complejos con otros componentes que no tienen nada que ver con el electroencefalograma, para poder avanzar en cualquier tipo de circuitos tenemos que empezar por lo más básico. Si tenemos un circuito muy avanzado de puras resistencias, tenemos que empezar por lo más básico, que es una fuente y una resistencia, resistencias en paralelo, resistencias en serie, circuitos mixtos, poco a poco ir avanzando. Entonces, en este caso aplica lo mismo. Tenemos circuitos muy básicos y las señales que vimos, o sea, las señales que pusimos en las gráficas, pues también son simples. No se relacionan ni se parecen en lo absoluto a las señales que podemos ver aquí, por ejemplo. Estas son con ruido, ¿no? Pero algunas de estas están limpias y esas son las que se ven en los electroencefalogramas. Pero pues para esto se necesita software y hardware más avanzado, como lo puede ser MATLAB, porque pues no nada más va a ser una sola ecuación, van a ser varias y van a ser diferentes resultados que nos van a dar gráficas más complejas. Como conclusión, pues
La segunda ley de Kirchhoff es un principio muy sencillo y cabe preguntarse cómo es que esto me servirá o nos servirá para el desarrollo de un electroencefalograma requerido para la ingeniería biomédica. Este último pues basa su funcionamiento en la entrada de corriente eléctrica, el uso de resistencias y capacitores, cuya función es actuar como filtro pasabanda, permitiendo solamente el paso de un rango estrecho de frecuencias, que permite separar los tipos de ondas cerebrales. Es aquí donde se puede generar ruido, por lo tanto es necesario limpiar esa señal. En un caso real, los circuitos eléctricos utilizados son de mayor complejidad que los anteriormente abordados, además de necesitar de un software de resolución de ecuaciones diferenciales como puede ser MATLAB. Sin embargo, todo ello parte de circuitos básicos como los que se acaban de presenciar, donde la señal lanzada está limpia, es decir, sin ruido ni interferencias que puedan complicar la interpretación pertinente. De esta manera, aplicando esta misma metodología que acabamos de aplicar, con software y hardware más avanzados para las necesidades del sector salud, se puede dar una mejor calidad de atención médica a los y las pacientes a los que se les tenga que aplicar un análisis de electroencefalografía, siendo necesario para el ingeniero biomédico mantener en óptimas condiciones físicas y técnicas los equipos necesarios. El aprendizaje recibido de la realización de este proyecto es el vasto uso que se les puede dar a los distintos métodos de solución de las ecuaciones diferenciales, ya sea dentro del sector de la ingeniería biomédica o del sector salud en general, como en otras especialidades o ingenierías. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y a continuación le presentamos la bibliografía que utilizamos para la presente investigación. Muchas gracias.